Bueno, este video va a ser sin mate y además lo vamos a empezar con una referencia de uno de los 7 sabios de Grecia, Solón. Era un hombre, era un anciano prácticamente cuando llega al poder, que sigue la idea draconiana. Y Solón decía, esto va a ser una charla entre amigos sobre todo amigos peronistas, o sea, que quede bien claro. Decía Solón, entre tantas sabidurías que aplicó y que se encontró en el poder cuando había una confusión descomunal en Atenas y que él asumió el gobierno, decía que cuando la patria está en peligro, es una de las mayores frases que él acuñó y que uno pues trata de ver cómo la introduce en nuestra realidad. El hombre debe estar en uno de los dos bandos en pugna. O sea, no puede estar en los dos, tiene que estar en uno, decidir cuál es su posición. Si bueno, estoy con los blancos o estoy con los negros. Y entonces, la situación argentina actual es una confusión terrible y cada día que pasa, los que están ocupados de motorizar eso, de fogonear ese desencuentro entre argentinos, no cejan un instante de echar leñas al fuego. Entonces, porque son, como dije en el video de ayer, empleados que cumplen una función. Todos esos que baten el parche son todos empleados, aunque sean aparentemente grandes ejecutivos, son empleados que baten el parche para lograr mayor confusión, porque el patrón de ellos, el que los dirige, cuando más confusión haya en el país entre los nacionales, ellos van a tener más posibilidades de controlar y dominar todo el espectro. Entonces, por eso mi posición va a ser una especie de posición de Solón. Yo voy a estar en una parte del destino que se dilucida. No me pregunté si es la mejor o la peor, porque para unos puede ser la peor y para otros la mejor. Yo voy a tomar mi parte. Yo no puedo estar, por ejemplo, con la parte del liberalismo, del neoliberalismo, que representa la extrema oligarquía argentina, que tradicionalmente ha sido la enemiga del pueblo y la enemiga del país. Entonces yo no puedo formar parte de ellos bajo ningún punto de vista, porque no hay nada, bajo ningún punto de vista, por más que le busque por idas y venidas, que me identifique con ellos. Entonces yo voy a estar en la otra parte, que está muy confusa, ahora muy confundida, que forma el peronismo y toda esa gente que ha pululado a lo largo de 50, 60, 70 años en la lucha por no seguir perdiendo, en la lucha por lograr la estabilidad, por lograr el bienestar, por lograr trabajo, por tener acceso a la educación, tener acceso a la vivienda, en fin, llevar una vida digna, sobre todo en estos tiempos modernos tan competitivos. Entonces, ¿quién me puede representar a mí en el sector que yo elijo? Entonces, reviso el actual peronismo, lo reviso, lo analizo, lo evalúo con la realidad, lo evalúo. Yo tengo la oportunidad maravillosa de estar en un lugar neutral del mundo, o sea, neutral ideológicamente para mí. Yo puedo analizar sin ningún compromiso de amistad o de influencia, o que formo parte de un grupo, o porque formo parte de un partido o de una agrupación que... Yo estoy liberado de todo eso, o sea, a mí no hay nada sentimental que me... Sé con claridad que esto no sirve para mí. O sea, la extrema derecha, el conservadurismo,
o la oligarquía, como quieran llamarle. Y que este sector, donde se identifica conmigo, porque ese es mi origen, está muy confundido, está totalmente confundido, y los líderes que hay, todos los líderes que hay, que tienen posibilidades de asumir una responsabilidad, hay solamente uno con una excepción, que es la persona que tiene más poder y está más clarificada, pero no porque yo lo diga y te quiero convencer de que eso es lo mejor, sino porque te lo está demostrando el enemigo. O sea, el enemigo te está diciendo quién es la persona o quién es el político más importante de tu sector, de tu grupo. O sea, yo no te estoy diciendo que fulano es mejor que este, no, te lo está diciendo el enemigo, o sea, al que ellos le tienen miedo y que han hecho y están haciendo y han intentado incluso hasta eliminarlo. O sea, no te debe quedar alguna duda. Ahora, que no estés de acuerdo, por ejemplo, estoy hablando de Cristina, que no estés de acuerdo por una cantidad de cosas, pero todos tenemos rajaduras, todos, sin excepción. No sé si serás alguno de ustedes el único que no tiene ninguna controversia, ninguna rajadura. Pero no podemos calificar individualmente el sentimiento con la oportunidad y con los intereses. O sea, yo no puedo mezclar mis sentimientos con mis intereses. Ahora bien, con esta gente, con la extrema derecha, con la oligarquía, con los cómplices de gobiernos corruptos a lo largo de la historia, con los cómplices de la explotación indiscriminada, con los cómplices de las leyes amañadas y con todas las actitudes, sean del índole que fueren, contra de la gran mayoría del pueblo, pues no me une nada, no me une nada, excepto que nacieron en el mismo territorio que yo he nacido. Ahora bien, Cristina es Cristina Fernández de Kirchner es la persona más importante de este sector, que eventualmente, nos guste o no nos guste, nos representa. Ahora, vamos a discutir, entonces, esto ya lo dejamos afuera, vamos a discutir esto. ¿Cuánta gente hay dentro de nuestro grupo, de nuestro peronismo actual, o kirchnerismo, o socialismo, o progresismo, o lo que quieran llamarle, a la gran mayoría de gente que está jodida, que está marginada, que está socialmente imposibilitada de sobrevivir por todo lo que sucede? Y sí, bueno, yo busco, primero miro todos los gobernadores que son potencialmente políticos que pudieran responder a la unidad del sector nuestro. Recorro todos los gobernadores. Hay gente muy valiosa. Dentro de los gobernadores hay gente muy valiosa en varios gobiernos de provincia, pero no tienen el potencial requerido ahora. Y no se puede construir un líder político en 6 meses, mucho menos en un año, bajo ningún punto de vista. Entonces, estamos buscando el análisis, porque eso es lo único que nos va a clarificar a nosotros. Si nosotros actuamos con los ojos ciegos y así a tienta, y vamos a llegar al día de las elecciones confundidos sin saber realmente qué está en juego y quién, me guste o no me guste, me puede a mí representar. No es que sea lo ideal no existe. Yo me he pasado 90 años buscando el ideal. El ideal existe en la medida de que tu concepción de las cosas lo hagan ideal o lo conviertan en un ideal. Pero el ideal, que todo está una maravilla, no existe. Entonces, a nosotros, en nuestro sector, hay una cantidad de corrientes internas y esta gente que es profesional
esta extrema derecha en confundir a las multitudes, porque la multitud no tiene tiempo de pensar, tiene tantos agravios y tantas desventuras que está ocupado permanentemente en sobrevivir, nada más. Entonces no tiene la capacidad, ni hay dirigentes con la suficiente solvencia como para sentarse en una mesa y explicarle a la gente qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Entonces, se ha desatado, porque esta gente lo ha provocado, una lucha interna entre nosotros. O sea, nosotros no hemos tenido, no tenemos la inteligencia suficiente para darnos cuenta que no está en juego lo personal. O sea, acá no hay una lucha personal. La lucha acá es por el potencial de la nación. Si Juan de los Palotes fuera designado y coincidieran todos en hacer un grupo, un núcleo, un sector conformado y sustentado, es lo mejor. Porque el problema acá no se trata de que uno va a ser el providencial que tiene todos los resultados logrados o a lograr. Para nada. Este tiene que ser, si somos tantos y tenemos tantos intereses, no lo puede administrar o no puede controlar una sola persona, un solo líder político. Tiene que ser una mancomunidad de todos nuestro sector, que cada quien tenga una determinada responsabilidad. O sea, no es que Cristina va a ser la presidenta y va a hacer lo que se le dé a gana. No, se debe hacer un acuerdo entre nosotros, y ese acuerdo no es que vamos a firmar un papel para que nadie diga nada de nada y que todo el mundo acepte a libro cerrado lo que Cristina diga o lo que el presidente diga y que eso. No. Tiene que haber un proyecto de país, que es lo que nosotros no tenemos. Y dentro del proyecto, los representantes de los intereses de ese proyecto tienen que tener asignada una tarea. Entonces, provincia de Córdoba, ¿quién es el representante que en Córdoba puede representar y responder por la parte del pueblo o la parte que no es la extrema derecha? ¿Quién es la persona entre todos? Y ahí hay que ser cruel, decir, bueno, ¿quién de todos, de nosotros, los peronistas cordobeses o los avanzados o los populistas o los kirchneristas o los peronistas o lo que fuere, es de nosotros el más capaz? Y el grupo que encabeza, o el fulano, y ir a una contienda primaria que se puede hacer mediante lo mejor para nosotros, acorde con la modernidad, es hacer una encuesta. Una encuesta pública se hace en un fin de semana. Y que todo el mundo entre en eso. Y si, bueno, la encuesta determinó que Juan Pelotas es el mejor representante de toda la provincia de Córdoba. No importa si no se llevan bien entre ellos, el vecino o el gobernador de un municipio, de una parte de la provincia, de una intendencia, no, eso no tiene nada que ver. Están de acuerdo porque se representan a un sector. Y eso hacerlo encuestas en todas las provincias de Argentina. Ahora bien, cuando se tiene ya la encuesta y se determina, por ejemplo, Juan fulano, Juan o Pedro o Pancho o lo que fuera, en Córdoba, ¿cuál es su proyecto? Tiene que él, con un equipo técnico, acorde con sus necesidades y sus posibilidades de generar riqueza, fuentes de trabajo, educación, en fin, todo un proyecto de la realidad condicionado a la realidad económica,
política y social del país, porque yo puedo hacer un proyecto de tener 200 o 300 asesores, que son, o sea, gente que activa, que trabaje y que sea capaz de realizar tareas en función de los intereses de toda la comunidad, no solamente un sector que porque llega el gobierno va a disponer de autos últimos modelos, va a vivir en un palacio, va a recibir, qué sé yo, $1.500 diarios para sus gastos de representación. No, esto tiene que ser un proyecto serio. Eso multiplicado en todo el país. Y esa comunidad, escuchen bien, esa comunidad elegida mediante una encuesta pública garantizada va a conformar 5, 10, 20, 30 representantes que representan los intereses de su lugar, de su provincia, de su destino, de que sabe qué es lo que produce, cuál es la riqueza, cómo se puede hacer, cómo se puede acrecentar. O sea, cada quien que sea líder en una provincia tiene un conocimiento muy profundo y además, como es el elegido por la gran mayoría, todos los demás tienen que convenir que van a colaborar. O sea, lo eligieron a fulano, pero yo soy cordobés, yo soy mendocino, yo soy de San Luis, yo soy de Catamarca, yo soy de La Rioja, yo soy de Chaco. Voy a colaborar porque la mayoría quiere que se gobierne. Yo voy a hacer mi parte, desde mi intendencia, desde mi lugar. Entonces, cuando todos esos estén ya elegidos mediante una encuesta pública, o sea, no hay otra que, no elección, sería todo hacer las cosas como se hacían en el siglo pasado. Modernidad. Hoy tenemos todos los instrumentos para hacer una consulta pública perfecta. Y la gente va a decir, ¿quién sirve? Todos esos elegidos por consulta pública, ¿quién de todos nosotros nos puede representar? Que tiene la capacidad de hacer la unidad con todos. ¿Es Cristina? ¿O es Pancho? ¿O es Pedro? Pero una cosa muy simple. No es que es misterioso que eso no se puede hacer. Porque si nosotros no purificamos nuestro accionar, lo modernizamos y lo agilizamos de tal manera que sea efectivo, nosotros no estamos en capacidad de asumir ninguna responsabilidad de gobierno. Porque, en primer lugar, fundamentalmente, no tenemos estudios pormenorizados de cada problema que hay en el país y de cada región. Porque, ¿cómo voy a hacer yo un proyecto? Yo soy de Buenos Aires y vivo qué sé yo, en un barrio en Belgrano, o vivo en Devoto, o vivo en Constitución, voy a hacerle un proyecto a la provincia de Mendoza, o a la provincia de Neuquén, o sea, cada provincia o cada sector, con su gente elegida por esa consulta popular pública, tiene una capacidad para, con sus equipos, ver la problemática que tiene su región, su país, su patria chica, sus necesidades y tiene sus posibilidades y tiene el conocimiento de quienes pueden ejercer la tarea ella. Porque yo puedo decir, acá vamos a hacer, qué sé yo, 5 hospitales en esta provincia en un periodo de 10 años y 5 hospitales, ¿en qué regiones, qué estudios hay? ¿Qué posibilidades hay de que de esos 5 hospitales pudiéramos pagarlos nosotros? O vamos a pensar inmediatamente a ver quién nos da crédito. Ese sería uno de los graves errores, pensar de que se va a gobernar el país para resolver los problemas buscando créditos internos. Porque vamos a caer en las manos de estos, que son los enemigos del país, que son los que nos van a dar crédito a cambio de venderle el arma al diablo. Entonces, yo quería hacer esta conversación con ustedes porque
no es que no va a ser tomada en cuenta. A mí eso no me puede preocupar, porque el que, como decía Solón, el que está en una de las partes en conflicto y defiende sus intereses, no se va a andar ocupando en esas minucias. Pero lo que acá estamos tratando de buscar es que converjan hacia esta idea gente con todas las capacidades que nosotros, ese sector de la sociedad, tiene que enfrentar y resolver. O sea, nosotros tenemos que ser gobierno en la próxima elección. Pero no va a ser gobierno, no vamos a ser gobierno por la lucha de pelear y desprestigiar al otro compañero. Nosotros somos un potencial de por lo menos el 70%, que somos los que tenemos necesidades sin resolver. El 70% de la población en el país está en un sector, aunque se crea que es un providencial o un privilegiado, está en ese sector. Entonces, ese sector tiene que consolidarse ideológicamente y con proyectos realmente contundentes que sean realizables. Y si va a hablar ese grupo, que se puede constituir en una mayoría inapelable, porque esa es la fuerza para lograr realizar tareas de transformar un país. Si no logras la fuerza suficiente y la convicción absoluta de que la gente esté convencida de que está participando, no como hasta ahora, que lo que esperan es elegir un gobierno para que resuelva los problemas. Hay que cambiar la metodología. Los problemas de todos se van a resolver el día que todos participen, no solamente con sus decisiones, sino con su tarea que pueda realizar cada quien. Entonces, esta idea, esta modesta idea que parte de alguien que, como hemos dicho, los años y la experiencia nos acompañan. No es que somos imprescindibles ni que somos inapelables, no, para nada, sino que estamos buscando ideas que sean posibles de llevar a cabo sin tanta mezcla, sin tanta lucha intestina entre nosotros. Ahora, por ejemplo, acabamos de ver un enfrentamiento entre el ministro del Interior de Argentina y el presidente. Eso es un pan comido para la oposición. Nosotros no podemos caer en esas trampas tan infantiles, políticamente hablando. Entonces, yo hoy quería conversar con esto porque sé que hay muchísima gente que tiene la capacidad extraordinaria no solo de entender, sino de instrumentar estas ideas. Y hay gente mucho más capaz que nosotros dentro del pueblo, dentro de este sector, que es la mayoría. Nosotros somos sinceramente el 70% de la población del país, que tenemos el mismo problema, que tenemos el mismo idealismo, que es resolver los problemas sociales, culturales, de necesidades imperiosas, de alimento, de comida, de educación, de salud, de protección a la niñez, de protección a los ancianos, de combate a la delincuencia organizada. En fin, tenemos una cantidad de desafíos que no es inexplicable que nos estemos peleando entre nosotros, siendo gran mayoría, y que tengamos el temor que esas minorías que son el 30% o menos se alcen con el gobierno en las próximas elecciones. Entonces, ¿cuál es el papel de Cristina acá? ¿Cuál sería el papel de Cristina? Y claro, meterse en esto es meterse a opinar en grande, y sí, nosotros tenemos autoridad suficiente como para opinar en grande, porque somos los componentes de la gran mayoría. O sea, no es que me lleven el problema a lo individual, a que yo soy el que le ordeno. No, somos la gran mayoría. Entonces, ella, porque está determinado, no porque nosotros le impongamos a cualquiera. Lo determinaron ellos, que la señalan, que hasta la quisieron matar. Quiere decir que es la figura más importante con la cual nosotros contamos. Pero eso no significa nada más que una parte. Y ella, entonces, ese poder debe transformarlo en organizar todo esto que estamos hablando.
ella ya está designada por naturaleza, no que ella va a ser la que va a ser la presidenta, que todo el mundo la va a votar, sino que ella es la que puede organizar todo este proceso fantástico, extraordinario, que sería la unificación de todo un país en un proyecto escrito, un proyecto realizable, un proyecto posible, un proyecto donde todo el mundo esté involucrado y participe activamente, no que vaya a aplaudir o que salga en una manifestación de 200 o 300 mil personas. Eso no, las manifestaciones y conquistar la calle y todo eso no funciona. Eso no funciona para nada. No hay ningún proyecto detrás de mover 1 millón de personas. ¿Y cuál es el proyecto? Al otro día, lo único que queda es el resafio de las calles sucias y la gente cansada, pero no hay para el segundo día, nadie tiene ningún destino, ningún compromiso asumido. Entonces, movilizar a la gente en la calle solamente para festejar algo. Sí, para festejar 2, 3, 5 millones de gente festejando, pero la lucha se tiene que hacer con inteligencia. Y esta forma que acabamos de conversar es la real, la posible, la auténtica. ¿Y quién puede hacerlo? Porque eso es... Y la persona que tiene más reconocimiento implícito. Organizar, no que sirva esto para decir yo soy la única dueña o absoluta de todas las verdades. No, ella es la que se debe someter a la gran consulta popular y organizar, como hemos dicho, mediante consulta a través de encuestas, quienes de cada sector, de cada región, sin trampas. O sea, lo que el pueblo diga, y los que participan deben aceptar eso. Y el que se niega, que se vaya con estos. Porque el que se niega quiere decir que no es parte de nuestra familia. Y es como si se acuerda una familia toda y uno dice, yo estoy en contra de todos ustedes. Entonces, ese no es familiar. Ese no. O sea, sí, será hermano mío, pero es mi enemigo. Entonces, yo creo que estas cosas es necesario que se empiecen a hablar, que empecemos a conversar de estas cosas, porque estamos ya prácticamente a 1 año de las posibilidades de una nueva elección. Entonces, esto, quien puede empezar a organizarlo, sin cosas espurias, o sea, con grandeza, porque es un acto de grandeza porque somos mayoría. Entonces, logrado ese, llamémosle milagro, no es ni milagro, es una realidad. Se va a clarificar todo el panorama. Una vez que nosotros lleguemos al gobierno, tenemos la posibilidad de grandes negociaciones con los grandes poderes del mundo, financieros, económicos, recuperar todo lo enajenado del país, averiguar los problemas que nos han metido de deudas y de compromisos espurios que son infernales, y tenemos la capacidad, por la gran mayoría que representamos, de limpiar las instituciones del Estado que son antagónicas a los intereses de la nación. Llámese Corte Suprema, llámese Cámara de Diputados, senadores, llámese lo que fuere. Así que yo quería hoy conversar con ustedes porque es hora de que empecemos a hablar de cómo resolver los problemas. No, yo te puedo hablar de decir Cristina es la ideal para ser la candidata y no te estoy aportando nada. No te estoy dando ningún elemento que te pueda ser útil y que tú puedas decir, o que ustedes puedan decir, caramba, qué bueno, está con Cristina. No, eso no resuelve. Estar con Cristina o estar con Kicillof o estar con... Eso no resuelve. Resuelve la organización y la planificación. Eso es lo único que va a resolver los problemas que tiene el país. Cuando nosotros con ese sistema lleguemos al gobierno, somos infalibles. Por eso Perón decía, primero hágase ver para que lo conozcan.
Después hágase conocer para que sepan de sus capacidades. Y después usted se convierte en infalible. Todo esto que hemos hablado obedece a esas premisas de Perón. Y de esa premisa de Perón decía, mejor que decir, escuchen bien esto, los que se dicen que son peronistas, mejor que decir es hacer, y mejor que prometer cosas, es realizar. O sea, si dicen que son peronistas o que les interesa lo que Perón alguna vez dijo y que sería aplicable, ahí lo tienen con esas frases. Y como fundamento, la teoría filosófica de uno de los 7 sabios de Grecia. Cuando la patria está en peligro, uno debe estar en alguno de los 2 bandos que se juegan los destinos de la patria. En fin, espero que esto te sirva, espero que nos sirva a todos, y ahora sería bueno que alguien responda, pero con responsabilidad, y que diga, bueno, sí, eso lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. O usted está tirando de tiros al sol. Mañana nos podemos volver a encontrar, si te parece.